entre tu semiente y la semiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces el Señor estaba diciendo que del fruto de la mujer iba a traer a alguien que pisaría la cabeza de la serpiente. Pero eso no fue el plan B de Dios. El plan B de Dios no fue algo que muchas veces nosotros vemos a alguien decir: mire, si Dios supiera, si Dios sabía que Adán iba a pecar, Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué lo puso en el paraíso? ¿Alguna vez se pensaron eso? ¿O alguna vez alguien te preguntó eso? A mí muchas veces me preguntaron esa pregunta. Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo puso en el paraíso? ¿Por qué hizo al hombre sabiendo que iba a pecar? Y nosotros podemos entender de que el plan de la salvación, el plan de Jesús venir a morir por nosotros, no fue un plan B. No fue que Dios dijo: bueno, ahora Adán y Eva pecó, ahora la humanidad pecó, entonces ahora tengo que preparar un plan B para que eso pueda ser solucionado. La palabra de Dios habla en San Pedro, en el libro de San Pedro, capítulo 1, versículo 18 para adelante. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí nosotros vemos que no fue un plan B de Dios mandar a Jesús morir por ti y por mí. Toda la vida fue el plan de Dios. Dice que ese plan estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, Dios no había hecho el mundo, no había Él hecho el universo aún, pero ya estaba preparado ese plan. Y después de pecar Adán y Eva, lo primero que ellos hicieron, tú conoces la historia, se cubrieron con hojas de higuera, con hojas grandes, cosieron. Pero ellos pensaron que eso iba a tapar su desnudez, pero no pudieron tapar su desnudez, porque cuando Dios llega a ellos y ellos estaban vestidos de plantas, ellos se sintieron desnudos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su desnudez no era física, su desnudez era espiritual, su desnudez era el fruto del pecado. Y Dios quería enseñar al hombre, a Adán y Eva, de que nadie en este mundo puede cubrir su desnudez con algo propio. Así que Dios se rehusó en aceptar eso delantal de hojas de higuera. Y en Génesis capítulo 3, versículo 21 dice así. Génesis 3, 21 habla que alguien tuvo que morir para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces no fue a Adán y Eva que se le ocurrió que quizá matando un animal pudiera ser del cuero del animal, de la piel del animal, vestimenta. No se le ocurrió, simplemente Dios agarró un animal y sacó el cuero y le enseñó a Adán y Eva de que ellos podían cubrir su desnudez, pero con cuero de un animal. Pero para que pudiera cubrir con la piel de un animal, ese animal tuvo que morir, tuvo que ser derramada su sangre ahí. En Hebreos capítulo 9, 22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En Génesis 2:17 el Señor habla así: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor dijo: ciertamente morirás. Pero cuando Adán y Eva comen ese fruto, no lo comen y caen al instante muertos, como si tuviera envenenado ese fruto. La Biblia dice que Adán vivió 930 años en Génesis 5:5. Vivió casi 1000 años
Imagínense, hoy una vez se llega por los 90, yo voy 46 años y a veces ya siento la señal de la cefuela llegando, ¿no? Que ya uno se cansa un poco más como antes. Imagínense, 930 años llegó a vivir. Pero ¿qué fue lo que murió de Adán? Porque cuando la Biblia dice ciertamente morirás, no es posiblemente morirás. La palabra ciertamente significa más que seguro que morirás. Es una palabra afirmativa, no es una palabra dudosa, posiblemente morirás. No, ciertamente morirás. Nosotros vemos que ahí entró la muerte al mundo, pero aquí nosotros vemos la muerte principal que entró fue la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Adán y Eva caminaban en el huerto y dice la Biblia que Adán hablaba con Dios en el huerto y habla que hablaba con Dios todo el tiempo. Pero cuando Adán salió y fue echado afuera del paraíso, ¿qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que fue cortado? Murió, él tuvo una muerte espiritual. Él tuvo una muerte espiritual con Dios. Murió su relación con Dios. La Biblia habla que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu en 1 de Tesalonicenses. Somos seres tripartidos. El cuerpo me da contacto con las cosas físicas. Si no tengo cuerpo no puedo palpar, no puedo agarrar nada. El alma me da contacto con otro ser. Con mi alma yo puedo amar a alguien. Inclusive yo puedo amar a un animal, un perrito, ¿no? Pero el espíritu me da relación con Dios. El cuerpo me da relación con objetos. El alma me da relación con seres humanos, seres vivos. Y es por eso que el Señor prohibió de que nosotros como cristianos pudiéramos odiar a alguien. Él dice, perdona a tu enemigo, bendice a tu enemigo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nuestra alma sea contaminada por falta de perdón. Él no quiere que nuestra alma sea contaminada por odio a alguna persona. Y nuestro espíritu es el que nos da relación con Dios. Cuando Dios quiere hablar con nosotros, Él quiere hablar con nuestro espíritu. Por eso mucha gente no entiende que Jesús no solo vino para perdonar tus pecados. Jesús no solo vino para decir borrón y cuentas nuevas, aunque eso es correcto. Jesús vino para decir borrón y cuentas nuevas. Pero segundo paso, tú te haces hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, a todos aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Él no solo quiere perdonar tus pecados, Él quiere hacerte hijo de Dios, pero Él también quiere hacer que tú vivas como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo. Él quiere hacer que tú vivas como un hijo de Dios y Él quiere tener relación contigo. Cuando el Señor despierta su espíritu, cuando Él coloca su espíritu en ti, Él quiere volver a hablar contigo. La palabra dice que mis ovejas oyen mi voz. Él quiere restaurar esa relación contigo en su espíritu. Por eso que la Biblia habla en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú te unes al Señor, tu espíritu es uno con Él. El Señor está diciendo así, Él quiere restaurar tu relación con Él. Lo que murió inmediatamente al pecar Adán fue su relación con Dios. Es por eso que Jesús es comparado como el segundo Adán. Y mire lo que habla la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y un poco más adelante dice así, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal?
tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y por eso después termina diciendo un misterio, que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados el día que el Señor venga a recogernos a su iglesia. Pero cuando nosotros vemos aquí, la muerte entró por un hombre, por Adán, y a través de Jesús entró la vida eterna. Y Dios usó el mismo canal. El hombre pecó, vino la muerte. Alguien tenía que venir a traer la vida. Cuando Dios, allá para entender un poco también, cuando Dios pide a Abraham para sacrificar a su hijo, está en Génesis 22, del versículo 1 al 18. No lo voy a leer todo, tú lo puedes leer después. Aquí nosotros vemos que cuando Dios le pide a Abraham para sacrificar a su hijo, estaba hablando de que él iba a morir. Pero cuando llega allá, tú conoces la historia, ellos van subiendo. Y el versículo 6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, porque no tenía encendedor, tenía que llevar una antorcha de fuego. Tomó el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces aquí nosotros vemos que cuando llegó allá el momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo, le aparece un ángel y le dice así, no lo hagas con su hijo. Y él ve en ese lugar un cordero enredado en medio de las plantas. Y él tomó el cordero, el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mira, tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí dice, y le llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que es Jehová Jireh. Jehová Jireh. Hoy día nosotros estamos acostumbrados a siempre usar esa palabra Jehová Jireh. ¿Cuándo? Cuando hay necesidad económica, cuando hay necesidad de algo material. Nosotros a veces siempre decimos Jehová Jireh. Y es verdad, Jehová siempre provee. Pero el origen, el nacimiento de esa palabra Jehová Jireh no vino por la provisión de algo material, vino por la provisión de alguien que tenía que morir en el lugar de Isaac. Por eso dice Jehová Jireh, Jehová proveerá un cordero para morir en su lugar. Y es por eso que Dios es fiel, mandó ese cordero para morir en su lugar. Pero cuando nosotros vamos un poco más adelante, cuando se celebra la primera Pascua, en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12. Si en tu renuevo está Génesis 12, perdón, ahí casi al final me equivoqué, Éxodo capítulo 12. Cuando habla de la primera Pascua fue una ordenanza del Señor. El versículo 3 dice así, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Eso cuando era en el día 10 de Nisan, el día del primer día que empezaba la celebración de la Pascua. El versículo 5 dice así, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire qué interesante, aquí dice, tomaréis un cordero, ¿en qué? En el día 10. Y lo inmolaréis ¿en cuándo? En el día 14 de Nisan. Y dice así, un cordero por familia. Se estima que ahí en Éxodo había más de 500,000 familias. Entonces aquí
cuando nosotros leemos, podemos pensar que hay un error ortográfico, porque aquí debería decir así: y los, en plural, guardaréis hasta el día 14 de este mes, y los inmolarán, en plural. Pero aquí dice: y lo guardaréis, en singular. Lo guardaréis ese cordero en singular, y lo inmolará en singular. ¿Por qué? Porque aquí se refería a un cordero, no se refería a 500,000 corderos, no se refería a un cordero por familia. Él estaba dando la visión de que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue lo que dijo Juan Bautista cuando vio a Jesús, lo reconoció y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en la Pascua el Cordero simplemente era para cubrir el pecado, pero cuando Jesús murió, Él quitó el pecado del mundo, quitó el pecado del mundo. Y aquí nosotros vemos cuando sigue diciendo del versículo 12 para adelante, dice que el Señor pasaría y heriría todo primogénito en la tierra de Egipto, así tanto hombre como bestia, y ejecutaría su juicio en todos los dioses de Egipto. Y dice el versículo 13: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 23 dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes de la puerta, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. Pasó por encima de la casa. El significado literal de Pascua, en hebreo la palabra es Pesaj, significa pasar por encima. Entonces, había mortandad, el heridor iba a pasar por todas las casas, pero cuando viera la sangre del cordero en la puerta de las casas, el heridor iba a pasar por encima. Por eso la Pascua significa pasar por encima. Y el significado para nosotros hoy del Cordero de Cristo, de la muerte de Cristo en el Calvario, es justamente esa: pasar por encima nuestros pecados. Porque la Biblia dice que Él echaría nuestros pecados en el fondo del mar y se olvidaría. Dios, el gran omnipotente, el Dios altísimo, olvidar. ¿Será que Él tiene amnesia? No tiene amnesia. Mucha gente dice: ay, yo perdono pero no olvido. Pero Dios dice: Él perdona y Él se olvida. ¿Por qué Él se olvida? Porque el pecado ya fue pagado. El pecado ya fue pagado ¿por quién? Por el Cordero de Dios. El pecado fue pagado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me encanta también Apocalipsis 5, como habla del Cordero de Dios. Apocalipsis 5 habla de Dios como el Cordero. Aquí habla Apocalipsis 5. Habla, es muy profundo todo lo que habla aquí. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había nadie que ni siquiera podía mirar ese libro. ¿Cuál era ese libro? Era el libro de la vida eterna. Por eso habla aquí: y le oraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Y por qué el apóstol Juan
le oraba mucho, porque él decía, si nadie va a abrir ese libro, yo estoy frito, yo no tengo oportunidad de vida eterna. Pero aquí uno de los ancianos le dijo, no le ores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Estaba en pie un cordero como inmolado, dice la palabra. Y versículo 7 dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, presta atención en ese nuevo cántico que cantaban ellos, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué le hice cuestión de leer todo eso? Quizá le hice dar sueño a alguno, pero es para que tú entiendas, mi querido hermano. Cuando alguien venga a decir que Jesús no es Dios, cuando alguien quiera venir a decirte que Jesús no es parte de la Trinidad de Dios, tú puedes leer aquí y tú puedes mostrar en la Biblia que en este momento Dios acepta la adoración al Cordero, y en todo el Antiguo Testamento habla que hay solo un Dios, que no hay 2 dioses, no hay 3 dioses, no es un Dios Padre, otro Dios Hijo y otro Dios Espíritu Santo. Los 3 son uno. Y la Biblia dice que Dios no acepta que se adore a ninguno otro, ni a ángeles, a nadie. Pero aquí Dios permite que el Cordero sea adorado. ¿Por qué? Porque el Cordero es Dios. Jesús es Dios, y ese Dios, como habla en la palabra, dejó su trono, dejó su cielo, dejó la adoración de los ángeles, y Él vino, se encarnó. Cuando nosotros decimos, muchas veces escuché a algún padre o madre, cuando su hijito pequeño pregunta, ¿y dónde estábamos antes de nacer? Y dicen, estaban con Dios. Eso no es bíblico. La Biblia dice que el único que estaba con Dios y fue reencarnado fue Jesús. Porque ahí mismo en Hebreos habla de que Él era desde antes. Y habla que Él fundó en Juan capítulo 1. Habla que Él hizo todas las cosas. Entonces Él fue el único encarnado. Tú y yo tenemos principio de vida. ¿Cuándo? Cuando tu espíritu fue creado. Cuando tu alma fue creada, cuando hubo la fecundación, la concepción en la barriga de tu madre. Entonces, si tu hijo pregunta, ¿dónde estábamos antes de nacer? No había. Dios lo creó en ese momento. El único que fue concebido y vino a morir fue Jesús. Ahora viene la pregunta, ¿por qué simplemente Dios no dijo, bueno, a partir de ahora voy a mirar el corazón de cada uno, todo aquel que se arrepentiere, borrón y cuenta nueva? Porque Jesús tuvo que mandar a su propio hijo. La Biblia dice que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Por qué alguien tuvo que venir a morir por ti y por mí? La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte.
mas el don gratuito de Dios es la vida eterna. Entonces, hermano, para que tu pecado y mi pecado fueran perdonados, alguien tenía que pagar. ¿Y tenía que pagar de qué manera? La paga del pecado es la muerte. Tenía que morir. No había otra manera de que tu pecado y mi pecado sea perdonado. Pero tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha, como dice la palabra. Y ese el único que podía ser era Jesús, el cordero sin defecto, sin mancha, sin pecado. La Biblia dice que Él no pecó ninguna vez, ninguna sola vez, ni siquiera de pensamiento. Por eso que Él era el único que pudo bajar, como dice la palabra, después de haber muerto y cumplido con lo que Él hizo. Pudo haber bajado y sacado la llave de la vida y de la muerte. Pudo haber entrado a los infiernos, como habla el libro de 1 de Pedro, y pudo salir de allá. Él era el único que fue con autoridad. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado natural. Y ahí nosotros venimos a entender por qué Él tuvo que nacer de una virgen, de la Virgen María. ¿Por qué tuvo que nacer de una virgen? Para que no tenga el pecado natural, como dice la palabra. Y así nosotros vemos la importancia de lo que dice la palabra, de que Él tuvo que venir. Ahora miren lo que habla la palabra en el libro de Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Dice así. Zacarías capítulo 3, versículo 9. B. La parte B, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Por eso que cuando en el Antiguo Testamento sacrificaban un cordero, ese cordero no quitaba el pecado del mundo, ese cordero cubría el pecado del mundo. Y ese cordero hacía la referencia de un cordero que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Pero aquí la palabra dice que el Señor quitaría el pecado del mundo en un día. ¿Cuál fue el día que el pecado fue quitado del mundo? El día que Jesús estaba crucificado. Y mire qué importante cuando Él habla así: Padre mío, ¿por qué me desamparaste? Yo me acuerdo que un amigo una vez dijo, un amigo que no era cristiano, dijo así: Daniel, si Dios desamparó a su propio Hijo Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Como diciendo, estamos fritos. ¿Por qué? Porque Él dijo en la cruz: ¿por qué me desamparaste? Yo le pregunto, ¿acaso Él dijo, ¿por qué me desamparaste cuando le estaban arrancando su barba? Cuando le pusieron la corona de espinos. No. ¿Acaso Él dijo, Padre mío, ¿por qué me desamparaste cuando yo estaba siendo chicoteado y su cuerpo fue desfigurado, como dice la Biblia? Totalmente demacrado, desfigurado. No. ¿Acaso Él dijo, ¿por qué me desamparaste cuando tenía que llevar esa cruz muy pesada por todo el camino hasta llegar al monte Gólgata? No. Él no dijo, Padre mío, ¿por qué me desamparaste en el momento de su sufrimiento? Él dijo cuando estaba allá en la cruz. ¿Por qué? Porque Él sintió que el Espíritu de Dios se apartó de Él. Y Él, ¿cuándo fue que sucedió eso? Cuando tu pecado, cuando mi pecado fue colocado sobre Él. Él sintió la carga. Aquel que nunca había pecado, aquel que nunca había sentido el pecado, Él sintió lo que nosotros sentimos cuando pecamos, ese vacío, ese aprieto en el corazón. Pero Él no sintió eso por un pecado cuando sucede como nosotros. Él sintió esa carga de todo el mundo. Sintió esa carga y por eso dice, uy, aquí hay algo, aquí viene lo peor. Es lo peor que yo puedo sentir. Peor que me desconfiguren, peor que rasguen mi espalda con el chicote, peor que poner la corona de espina. Eso es lo peor que Él sufrió. No fue el dolor físico, lo peor que Él sufrió en su alma fue sentir tu pecado y mi pecado sobre Él aquel día. Pero después Él habla algo muy importante. Él dice, Señor, consumado es. Está hecho. Lo que yo debía hacer está hecho. Que un poco antes
Cuando Jesús empezó a ver lo que él iba a sufrir y lo que iba a pasar, él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó? No se pasó la voluntad de Dios. Él era el escogido para que esa copa pudiera verter de él. Y había un día estipulado, un día exacto estipulado. Cuando tú ves en la palabra, no era un día de accidente. No fue que simplemente ese día que agarraron a Jesús preso. Pudo haber sido un año antes, pudo haber sido un año después, 10 años después. Pero la palabra dice que había un día. Por eso en 1 de Pedro habla que estaba preparado aquel día de la Pascua. Y Jesús muchas veces repitió, por ejemplo, Juan 7:6, mi tiempo aún no ha llegado. Juan 12, versículos 23 y 24. Voy a leer acá el libro de Juan, capítulo 12, versículos 23 y 24. Que el Señor dice así, Juan 12, 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mateos capítulo 26, versículo 45, el Señor dice así. Mateo capítulo 26, versículo 45, dice: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado la hora. ¿Por qué? Porque había un día, un año, había un día, había una hora específica para que Él sea entregado, como dice aquí, para morir por ti y por mí. En el libro de Daniel capítulo 9, no lo voy a explicar acá, porque no hay tiempo, habla de las 70, una profecía de las 70 semanas de Daniel. Y esa profecía habla de que había un día que iba a ser reconocido el Mesías, que entraría el Hijo, el Mesías. Y habla así Daniel capítulo 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Aquí habla: y por otra semana confirmará el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí nosotros vemos que se debería quitar la vida al Mesías. Cuando uno acompaña esa profecía, el día que empezaba la profecía era cuando salió la orden para reedificar los muros. Y cuando cuentan los años, dio exactamente el día, cuando habla aquí ungir al Mesías, cae el día de Domingo de Ramos. Si tú puedes procurar internet, hay bastante estudio bíblico acerca de esa profecía. Como te dije, no hay tiempo, por eso que Jesús habla en Mateo 24:15, el que lea entienda. Ni Jesús mismo explicó esa profecía exactamente a sus discípulos. Él dijo: el que lea entienda. ¿Por qué? Porque no fue algo que se ocurrió. Es una de las profecías que se cumplió en el año, el día y hora que el Señor debería morir. ¿Por qué? Porque el día 10 de Nisan, como habla en Éxodo capítulo 12, debían apartar el cordero. ¿Para qué? Para que sea observado si no tenía defecto por 4 días. Y después, el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes, debería ser sacrificado el cordero. Cuando Jesús entró el Domingo de Ramos, que todo el mundo lo reconocía como bendito el que viene en el nombre del Señor, de ahí habla la palabra que empezaron a buscar ocasión para prenderlo. Y por 4 días le buscaron ocasión para prenderlo y no le encontraban, hasta el día que consiguieron prenderlo. Entonces, cuando vemos en la Biblia el mismo momento que estaban sacrificando el cordero de la Pascua,
allá en el templo, Jesús estaba siendo sacrificado por ti y por mí. En Isaías 53 habla con bastante detalle acerca de lo que Él hizo por nosotros. Y yo quiero leer acá Isaías 53, habla así, Isaías 53, versículos 5 y 6. Quiero pedir a los levitas que pasen, por favor. Isaías 53, versículos 5 y 6, dice así, a partir del 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 9, y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La palabra expiación significa pagar algo que no es tu deuda. Cuando alguien paga por tu deuda, eso viene la palabra expiación. El versículo 12b dice así, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. El Señor hizo eso por nosotros. Zacarías capítulo 12, quiero leer para terminar. Zacarías capítulo 12. Cuando alguien también pregunte y quiera convencerte, porque hay religión que quiere enseñar que Jesús no es Dios, tú puedes leer este versículo y preguntar, ¿cuándo Dios ha sido traspasado? Aquí habla Zacarías capítulo 12, versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Jehová ha dicho, mire, muy fuerte, Dios ha dicho. Y ahí saltamos directamente al versículo 10. Dice así, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Mire, Jehová ha dicho, mirarán a mí a quien traspasaron, y le orarán como se le ora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mire, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Quién ha dicho eso? No fue el profeta, no fue un invento del profeta, fue Dios diciendo, yo fui traspasado. ¿Cuándo Dios fue traspasado? Cuando estaba en la cruz. Cuando los clavos traspasaron su cuerpo, cuando la lanza traspasó su costado, y cuando el Señor venga en su segunda venida. Zacarías 13, versículo 6. Y aquí dice así, yo le pregunto primeramente, si usted conoce una persona que ha sido quemada todo su cuerpo. Yo conocí a algunos cuando fui al hospital de niños quemados. Vi niños, todo su rostro quemado, su naricita desconfigurada, su orejita no tenía. Y yo estoy seguro que cuando su cuerpo de esa persona sea transformado y tenga su cuerpo eterno, no van a tener esa carita desfigurada, porque Dios le va a poner un cuerpo nuevo. Yo me imagino también, yo tengo muchas cicatrices en mi cuerpo, he sido un pelado travieso, ¿no? Y cuando yo tenga mi cuerpo transformado, no sé si voy a tener todas esas cicatrices. Pero aquí nosotros vemos en Zacarías 13:6
que cuando Jesús vuelva en su segunda venida y esté aquí en la tierra, dice así: le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces el mismo Jesús, el mismo Dios, hizo cuestión de tener esas heridas en su mano cuando él resucitó y llega a Tomás, que en portugués es Tomé, y dice: no lo creo que eres tú, a menos que yo ponga la mano y vea tus heridas. Y Jesús lo llama y dice: venga, tóqueme, vea las heridas en mi mano, vea mi costado. Y él pone la mano en el costado, en la herida que Jesús tenía. Por eso aquí habla de que su costado fue traspasado. Y aquí habla que Jesús, cuando venga, nosotros vamos a ver el gobernante de la tierra por el milenio, y vamos a mirar y decir: pero ¿qué heridas son esas en tu mano? Él va a decir: esa herida es la que hice por ti. Esa herida es del día en que tu pecado fue perdonado en aquella cruz. Y yo quiero terminar en ese momento pidiendo que tú cierres tus ojos y que tú pongas tu vida delante de Dios. Quiero invitar al amigo que está mirando por el internet: si tú todavía no has hecho un pacto con Dios, si tú todavía no has tenido una experiencia real con Dios, que tú puedas abrir tu corazón ahora, que tú puedas quebrantar tu corazón en la presencia de Dios, y que tú puedas decirle: Señor, no te quiero conocer solamente de teoría, no te quiero conocer solamente por la historia. Yo quiero tener una relación contigo. No solo quiero tener mis pecados perdonados, yo quiero tener experiencia contigo. Yo quiero pedir que tú puedas reavivar mi espíritu. Yo quiero seguirte, quiero obedecerte, quiero andar en tus caminos, y quiero orar en ese momento por tu vida. Y quiero pedir que tú puedas abrir tu corazón. Si tú tienes alguna carga para entregar al Señor, la palabra dice: entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él todo hará. Entrega tu camino hoy al Señor. Si tú tienes preocupación, entrega al Señor. Si tú tienes depresión, entrega al Señor. Si tú tienes alguna enfermedad, entrega al Señor hoy día. Si tú estás con coronavirus, vamos a entregar hoy día al Señor. Oh Padre amado, quiero pedir en ese momento, Señor, quiero pedir por cada persona que está acá, Señor. Quiero pedir, oh Padre, por cada persona que está mirando por las redes sociales, Señor. Y quiero pedir, oh Padre, que tú puedas tocar su corazón en este momento, Señor. Que tú puedas restaurar aquella relación con Dios. Que tú puedas restaurar la relación en su espíritu. Porque tu palabra dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Que tú puedas entrar y tomar cuenta, Señor, de su espíritu ahora. Oh Padre amado, en nombre de Jesús, Señor, en nombre de Jesús, Señor, quiero pedir, oh Padre, también por aquellos que estén enfermos. Tu palabra habla en Isaías 53 que tú llevaste nuestra enfermedad en la cruz, que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Y quiero entregar también la enfermedad de cada persona que está huyendo hoy día, Señor. Y queremos liberar, queremos pedir sanidad sobre su vida. Queremos reprender todo virus de coronavirus. Queremos reprender todo tumor. Queremos reprender todo cáncer. Queremos reprender también todo cáncer mayor de todo, Señor, que es el pecado, Señor, que es andar en una vida de pecado, Señor. Quiero pedir que tú puedas traer sobre tu pueblo un avivamiento, para derramar, Señor, un avivamiento, Señor, para derramar un espíritu, Señor, que quiere andar en santidad en tu presencia, Señor, haciendo lo que te agrada, haciendo solamente lo que tú quieres, Señor, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Ahora abra su corazón, no salga de ese momento. Vamos a tener un momento de adorar al Señor aún,
Vamos a tener un momento de entregar al Señor. Entrega tus cargas al Señor ahora en ese momento. Abra su corazón, abra su boca y entrega al Señor tus cargas en ese momento.